Bien, continuando entonces con los métodos con los cuales podemos realizar nosotros los análisis. Estábamos viendo en la sesión anterior que podemos utilizar lo que son las fuerzas o desplazamientos como variables para poder determinar lo que son los valores que queramos nosotros para nuestro diseño en nuestra estructura. Entonces habíamos visto que cuando utilizamos los métodos de fuerzas podemos o estamos hablando de los métodos de flexibilidad, y cuando estamos hablando de los métodos de desplazamientos, entonces vamos a estar hablando de los métodos de rigidez. Cada uno de estos métodos entonces nos está hablando de cuál es la primera variable que nosotros vamos a resolver en el caso de nuestro análisis. Si estamos hablando de un método de flexibilidad, la primera variable que nosotros vamos a resolver va a ser una fuerza, ya sea interna o externa, que puede ser una reacción. Y dentro de los desplazamientos, entonces la primera variable puede ser ya sea un desplazamiento de traslación o una rotación. Cuando estamos hablando de los métodos de flexibilidad, entonces vamos a hablar de lo que es la indeterminación estática, que va a estar asociado a la suma de momentos, a la suma de fuerzas, es decir, las ecuaciones de equilibrio, y cómo está la relación con el número de reacciones. Entonces, dependiendo de cómo sea esta ecuación, podemos decir que tenemos un grado de indeterminación externa o un grado de indeterminación interna. El grado de indeterminación externa entonces va a estar asociado a cuántas reacciones nos quedan como desconocidas de acuerdo al número de ecuaciones de equilibrio. Si estamos en el plano, el número de ecuaciones de equilibrio serían 3, 2 sumatoria de fuerzas y una sumatoria de momentos, y de acuerdo al número de apoyos y las reacciones que tengan en este. Y ya cuando entramos al interior de los elementos, entonces podemos tener lo que son las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes y los momentos como variables internas. Dentro de los métodos de desplazamiento, entonces tenemos o vamos a estar hablando de lo que es la indeterminación cinemática, que es decir, cuáles son los desplazamientos y giros que vamos a tener como incógnitas. En otras palabras, vamos a estar hablando de los grados de libertad. Y los grados de libertad entonces van a estar asociados a las variables que nosotros necesitamos resolver de desplazamientos. Y el grado de indeterminación va a estar asociado entonces a el número de variables de fuerzas que nosotros vamos a encontrar. Entonces, dentro del grado de indeterminación externa va a estar asociado entonces al número de reacciones. El grado de indeterminación externo sería igual al número de reacciones menos el número de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si el grado de indeterminación es mayor que 0, vamos a decir que es externamente indeterminado, una estructura estáticamente indeterminada. Si es menor que 0, vamos a decir que la estructura es externamente inestable, o sea, si es menor que 0, o sea que el número de ecuaciones es mayor que el número de reacciones, entonces puede ser que nuestra estructura sea inestable. Por eso vamos a estar hablando que las reacciones no deben concurrir a un solo punto, porque no se va a satisfacer entonces una ecuación de equilibrio que sería la sumatoria de momentos. Y que todas las reacciones no pueden ser paralelas, porque entonces no cumpliría una ecuación de equilibrio de sumatorias perpendiculares, digamos, a estas paralelas. Estos son aspectos que hay que tener en cuenta cuando estamos nosotros dimensionando o estamos realizando el modelo de trabajo de nuestra estructura a analizar. Y el grado de determinación interna se establece cuando, conocidas todas las reacciones para la estabilidad externa, o sea, si nosotros determinamos de alguna manera las ecuaciones para poder determinar esas reacciones, para estabilizar nuestra estructura externamente, podemos encontrar las fuerzas internas
con base en las ecuaciones de equilibrio. Si no tenemos las suficientes ecuaciones de equilibrio, entonces tendremos que aplicar algún método para conocer alguna condición adicional. Dentro de este grado de indeterminación estático simplemente lo vamos a determinar como el número de incógnitas, que en este caso vienen siendo las fuerzas, ya sea fuerza axial, fuerza cortante y momento. Esas serían nuestras incógnitas. Y el número de ecuaciones que estaría asociado a las ecuaciones de equilibrio que podamos tener nosotros en nuestro elemento. Por ejemplo, para una estructura plana, el número de incógnitas sería 2 por el número de barras. Este es el número de barras, más el número de reacciones, simplemente para poder establecer el grado de determinación externo. ¿Cuáles ecuaciones vamos a contar? 2 ecuaciones por nudo. Entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, digamos en los ejes locales de nuestro elemento, más el número de barras, porque entonces podemos establecer una ecuación general para cada elemento. Entonces una para todos los nudos y una ecuación de equilibrio para cada barra. Para un pórtico plano, entonces lo que vamos nosotros a tener son 6 incógnitas, en las cuales serían la fuerza axial, el momento y la fuerza cortante por cada nudo. Entonces eso quiere decir que cada elemento va a tener 6 incógnitas en los extremos. E incógnitas también más el número de reacciones dependiendo de cómo esté el pórtico o esté apoyado. Las ecuaciones, entonces, vamos a tener por cada nudo, vamos a tener 3 ecuaciones, una sumatoria de momentos, 2 sumatorias de fuerzas, una en dirección horizontal y una vertical, y por cada barra vamos a tener adicionalmente 3 ecuaciones, porque podemos realizar el equilibrio para cada barra. Si nosotros realizamos ya sea las ecuaciones de equilibrio en este punto, pues podríamos determinar las ecuaciones o las incógnitas del nudo final. Algo similar entonces aparece para las armaduras en 2D, entonces simplemente que el grado de indeterminación va a ser el número de ecuaciones, el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, y acá entonces aparece el resumen ya sea para armaduras en 2D, armaduras en 3D y elementos tipo cerchas, o para los pórticos en 2D o pórticos en 3D. Entonces simplemente esto lo que nos está mostrando es cuántas incógnitas vamos a tener o cuántas ecuaciones necesitamos nosotros conocer para poder resolver nuestro problema. Y el grado de determinación cinemática entonces va a estar asociado a los grados de libertad, y simplemente el grado de libertad es un parámetro para describir la configuración deformada. Generalmente se asocia a desplazamientos y giros. Entonces es la configuración mínima que nosotros necesitamos conocer para que una estructura sea deformada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, en la cual tengamos un apoyo simple en este apoyo inicial A, un rodillo en este apoyo final B. Entonces lo que nosotros necesitaríamos conocer para esta estructura, los grados de libertad o qué necesitaríamos nosotros conocer para conocer su deformada, pueden ser varios aspectos. Uno es la deformada que pueda tener, que independiente de las cargas podría tener esta deformada. Entonces necesitaríamos conocer ya sea un giro inicial y un giro final. Entonces, si nosotros conocemos esos dos giros, podríamos determinar la configuración deformada en todo a lo largo de la estructura. O si conocemos este giro inicial y un desplazamiento,
desplazamiento en cualquier punto, también podría ser. Entonces necesitaríamos como mínimo dos puntos, conocerla deformada en 2 puntos, ya sea un giro, un desplazamiento, los 2 desplazamientos en 2 puntos cualquiera o 2 giros cualquiera. Entonces como mínimo requerimos 2. ¿De dónde sale esta ecuación o el número de configuración mínima? Proviene de la ecuación de la elástica, que sería la segunda derivada del desplazamiento respecto al giro va a ser igual a la ecuación de momento entre I. Si nosotros integramos 2 veces esta ecuación, nos da la ecuación de la elástica. Al integrar 2 veces aparecen dos constantes de integración. Entonces por eso es que para esta viga o para cualquier elemento como mínimo requerimos determinar o encontrar 2 desplazamientos, llámese giro o desplazamiento de traslación, porque están asociados entonces a las ecuaciones de condición, a las variables de integración que aparecen al realizar esta doble integración. Entonces lo que sería el giro simplemente sería la primer derivada de esta ecuación, entonces simplemente sería la integral del momento, de la ecuación del momento entre EI más una constante 1. Y para determinar lo que sería el desplazamiento, que sería Y, simplemente sería la doble integral de esta ecuación de movimiento más una constante 1 por X más una constante 2. Entonces estas dos constantes van a estar asociadas a los grados de libertad que nosotros necesitamos determinar, que ya sea que conozcamos un giro o un desplazamiento para poder conocer entonces la deformada a lo largo de todo el eje X. Por eso entonces es el mínimo número de parámetros para poder determinar lo que serían los desplazamientos y giros de nuestra estructura. Como habíamos visto entonces, el objetivo del análisis estructural es el diseño de las estructuras, y cuando nosotros hablamos de diseño de estructuras, lo que queremos nosotros es determinar cuáles son las dimensiones finales, llámese los espesores o llámese las secciones transversales, dadas unas características de unos materiales, unas cargas asociadas al peso propio y a las impuestas debido al uso de la estructura y su propósito. Entonces lo que vamos a ver en el curso es mirar cuáles son estas estrategias de solución que nos permitan encontrar ya sean unas fuerzas externas o unas fuerzas internas, o que nos permita conocer giros y desplazamientos, y todo esto poderlo asociar a lo que el reglamento nos pide como limitantes, ya sean por desplazamientos, ya sean derivas o unas condiciones de esfuerzos máximos. Bueno. Lo primero que nosotros tenemos que realizar cuando estamos evaluando o haciendo el análisis de una estructura es mirar cuál va a ser la ruta de carga que nosotros necesitamos para los elementos, y cómo esa ruta de carga va a estar asociada a los elementos que nosotros queremos y cómo los vamos a transmitir a la cimentación. Digamos, en la estructura acá de la derecha tenemos un tanque apoyado en diferentes columnas. Tenemos que asociar entonces cuáles son las cargas que va a tener dicha estructura. Una va a estar asociada al peso propio, y otras que, dependiendo de la zona, puede ser que existan unas cargas horizontales que pueden estar asociadas a unas cargas de sismo o a unas cargas
de viento, y de acuerdo a la magnitud o a las características entonces de la zona, el sismo va a estar asociado al peso y el viento va a estar asociado a la sección transversal. Entonces, independiente de cómo sean las cargas que estén presentes, esas cargas tienen que viajar de alguna manera a la cimentación. Entonces, ya sea de acuerdo a las cargas que nosotros estemos representando, es que estos elementos van a estar trabajando, ya sea a flexión o sea simplemente a una carga axial, y dependiendo de cómo sea la transmisión, pueden ser que estén trabajando elementos o no. En la estructura de la derecha, entonces tenemos que mirar si estos elementos tipo viga, qué tipo de carga están soportando, si solamente lo que sería el valor de la fachada, o si ella internamente tiene algún tipo de losa, si es una estructura o una fachada flotante, si hay algún tipo de unión entre las columnas, si hay algún tipo de continuidad para uno poder asumir que estos nudos son rígidos o no, y todo dependiendo del tipo de carga que nosotros le estemos infiriendo a nuestros elementos. Entonces, la ruta de carga lo que nos está diciendo o lo que nos va a mostrar es qué tipo de estructura es la que requiero yo, cuál es la estructura más idónea para poder transmitir todas esas cargas impuestas de peso propio y de agentes externos para que puedan llegar bien, ya sea a la cimentación o si la estamos descargando en algún elemento adicional. Bueno, la deformada de la estructura, digamos, va a estar asociada al tipo de cargas, y esa deformada también nos va a mostrar cuál debe ser ese tipo de elemento idóneo para poder trabajar. Si es una estructura que va a tener una flecha como la que aparece en esta primera imagen en la parte superior, pues entonces ese tipo de deformada lo que nos está mostrando es que debe ser un elemento que tenga que resistir algún tipo de flexión, así como la de la parte inferior. Ambas estructuras, el tipo de deformada simplemente nos está indicando que es flexión, entonces necesitamos encontrar unas propiedades tal que el elemento pueda soportar dicha flexión, que los esfuerzos a los cuales va a estar sometida la estructura entonces van a estar primando aquellos debido a la flexión. Recordemos que los esfuerzos de flexión simplemente son el momento por el centroide entre la inercia. Los esfuerzos cortantes serían el cortante por el primer momento de área entre la inercia por el espesor. Entonces, muchas de estas deformadas nos están mostrando cuál es el camino y qué es lo que necesitamos nosotros evaluar, y que el grado del desplazamiento simplemente va a ser el factor, digamos, por W, L a la 4 entre EI, siendo W una carga distribuida, y este es un factor que, dependiendo si es una viga simplemente apoyada o es una viga continua, va a tener un factor. Entonces estamos viendo que las deformaciones están asociadas con un módulo de rigidez y una inercia. Entonces la deformada nos va a mostrar, nos va a decir entonces qué características al final es la que necesitamos nosotros analizar y tener en cuenta al momento de nuestro análisis. Dentro de estas estrategias de solución, entonces vamos a necesitar satisfacer unos principios. Esos principios se deben cumplir para cualquier tipo de estructura. Satisfacer lo que es el equilibrio, ya sea establecer las ecuaciones de sumatoria de fuerzas, momentos en cualquier punto. Debemos satisfacer lo que es la compatibilidad de deformaciones, y
debemos tener en cuenta también cuál es la relación que existe entre las fuerzas y los desplazamientos. Entonces, cualquier tipo de estructura que resolvamos por cualquier tipo de metodología, ya sea elementos finitos, sea elementos barras, que nos vamos por la teoría de la elasticidad, la teoría plástica, siempre deben satisfacer estos tres principios: el equilibrio, la compatibilidad de deformaciones y la relación entre las fuerzas y los desplazamientos. Recordemos que eso lo hacemos para el diseño de estructuras de concreto. Satisfacemos el equilibrio para encontrar cuál sería el área de acero requerida. Entonces, dentro de nuestro sistema estructural, podemos nosotros tener, cuando estamos hablando de las fuerzas, aquellas estructuras que son estáticamente determinadas o estructuras estáticamente indeterminadas. Recordemos que están asociadas al número de grado, al número de ecuaciones que nos quedan una vez establecemos las ecuaciones de equilibrio menos las reacciones. Entonces, si nuestro sistema es estáticamente determinado, simplemente resolvemos nuestro sistema con las ecuaciones de equilibrio. Con estas ecuaciones de equilibrio podemos encontrar las fuerzas y una vez encontradas las fuerzas podemos encontrar los desplazamientos. Por ejemplo, en esta primera estructura nosotros podemos decir que tenemos en este apoyo inicial tenemos dos reacciones, una reacción vertical inicial y una horizontal inicial, y si asumimos que este último es un apoyo simple, vamos a tener una reacción en el nudo final. Si vemos en esta estructura tenemos tres incógnitas que serían las reacciones, una horizontal, dos verticales, y tenemos tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas horizontal, sumatoria de fuerzas vertical y sumatoria de momentos. Entonces sería un sistema estáticamente determinado, que si nosotros hacemos sumatorias en el punto inicial podemos encontrar lo que es el cortante final, y luego con la otra ecuación de equilibrio encontramos las demás. Y una vez encontradas esa ecuación, podemos establecer entonces con esta ecuación de equilibrio, si ya tenemos la ecuación de momento, podemos encontrar las deformadas. Entonces, para un sistema estáticamente determinado, simplemente con las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, obtenemos las reacciones y ya podemos encontrar lo que serían al final los desplazamientos. Cuando un sistema es estáticamente indeterminado, entonces requerimos establecer o desarrollar los tres puntos: el equilibrio, nos toca establecer el equilibrio, lo que es la compatibilidad de deformaciones y la relación entre las fuerzas y los desplazamientos. Y estos son el número o los tipos de estructuras que usualmente tenemos en nuestra vida diaria: estructuras estáticamente indeterminadas, estructuras que veremos más adelante que requerimos tener mayor redundancia o un sistema de un grado de indeterminación alto, porque son estructuras que van a ser o van a tener un factor de seguridad más alto, dado que vamos a tener un mayor número de elementos que requieren tener o que requieren dañarse para poder colapsar a la estructura. Entonces son estructuras que muchas veces tienen un factor de seguridad alto, obviamente dependiendo de cómo son las características de estructuración y de diseño. Vamos a mirar entonces estas estrategias de solución para un sistema estáticamente indeterminado. Supongamos que tenemos en este ejemplo dos resortes, dos elementos tipo barra, que van a tener rigideces K1 y K2. El elemento 1 tiene ya sea una rigidez K1
o el inverso que sería la flexibilidad, y puede tener unas características de deformación E1. Hay un resorte 2, un elemento que puede tener una deformación axial o tiene una flexibilidad. Vamos a adelantar que la rigidez es igual al inverso de la flexibilidad, o la flexibilidad es el inverso de la rigidez. Entonces tenemos un elemento 1 que va desde el punto A hasta el punto C, un elemento horizontal, un elemento inclinado que va desde el punto A hasta el punto B y tiene un ángulo de inclinación θ. En el punto A vamos a tener solamente una posibilidad de desplazamiento horizontal, va a estar restringido verticalmente. Y en esta dirección horizontal va a estar aplicada una carga P. Si miramos, en este caso tendríamos o podemos tener una serie de incógnitas que pueden ser las dos reacciones en estos puntos. Al ser estos elementos que solamente van a tener deformación axial, entonces podríamos tener simplemente una variable como tal. Entonces tendríamos en ese caso dos reacciones, una reacción en el punto B y una reacción en el punto C. Y vamos a tener también una reacción en el punto A. Entonces en este caso tendríamos tres incógnitas que serían las tres reacciones. Entonces el número de incógnitas va a ser igual a 3. Y el número de ecuaciones de equilibrio van a ser 2. ¿Por qué 2? Dado que las reacciones confluyen en un solo punto, en el punto A, no se puede aplicar sumatoria de momentos. Todas las reacciones confluyen a un solo punto, entonces solamente tenemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces por eso solamente tenemos dos ecuaciones. Entonces en este caso el grado de indeterminación estático va a ser igual a 1. Eso quiere decir que para resolver esta ecuación por el método de la flexibilidad, por el método de las fuerzas, requerimos una ecuación de condición para poder resolver el sistema. Si lo queremos resolver por el método de rigidez, necesitaríamos conocer cuál es la deformada. En ese caso, el único movimiento que tiene, en este caso, esta estructura, es que se desplace en esta dirección. Entonces requerimos conocer un solo desplazamiento para poder conocer la estructura. Entonces en cualquiera de los dos procedimientos, ya sea resolverlo por desplazamientos o resolverlo por flexibilidad, nos va a requerir una ecuación. Tenemos un grado de indeterminación externo igual a 1, o el grado de libertad también va a ser igual a 1. Para resolver entonces esta estructura por cualquiera de los dos principios, ya sea de fuerzas o desplazamientos, vamos a necesitar realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos que es un diagrama de cuerpo libre. Es aquella parte o porción de la estructura en la cual nosotros vamos a incluir todas las fuerzas que están aplicadas, ya sean internas y externas, y las vamos a establecer con unas direcciones. Digamos en este caso lo que es esta fuerza 1, esta fuerza 2 y esta fuerza R, estamos nosotros asumiendo en principio unas direcciones. No quiere decir que estas sean las direcciones en las cuales están actuando las fuerzas.
La única fuerza que tiene la dirección real es la fuerza P, que es la fuerza que está aplicada. Las otras fuerzas 1, 2 y esta reacción van a estar supuestas simplemente porque estamos reemplazando lo que es estos rodillos o estos apoyos por la acción que están generando, y estos resortes los estoy cambiando por unas fuerzas, simplemente para poder establecer y poder realizar cuáles serían las fuerzas, dado que si utilizo el modelo estructural inicial tendría que incluir lo que serían todas las reacciones que aparecen en estos puntos. Entonces lo primero que siempre tenemos que realizar en cualquier estructura es mirar cuál es nuestro diagrama de cuerpo libre, mirar en qué forma vamos nosotros a trabajar para poder establecer lo que son las ecuaciones. Bueno, entonces, como es un sistema estáticamente indeterminado, necesitamos satisfacer las tres condiciones. Recordémoslas nuevamente. Satisfacer el equilibrio, compatibilidad de formaciones y la relación entre fuerzas y desplazamiento. Entonces vamos a mirar cuáles son estos tres principios para poder realizarlos. El equilibrio. Recordemos que solamente tenemos o contamos con dos ecuaciones: sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, dado que la sumatoria de momentos no se satisface porque todas las fuerzas confluyen a un solo punto. Miramos que la sumatoria de fuerzas en X va a estar asociada ¿a qué? A lo que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces en dirección X, si llamo esto la dirección X, va a estar presente la fuerza 1, una componente de la fuerza 2 y esta fuerza aplicada P. Entonces está la componente de la fuerza 1 que va en dirección negativa, porque la dirección positiva la estoy llamando hacia la derecha, entonces este va a ser negativa. La fuerza 2 va a ser también negativa por una componente y la fuerza P va a ser positiva. Entonces la fuerza 1, la fuerza 2 que va a tener su componente que va a ser coseno de la inclinación de esta barra, más la carga aplicada, eso igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, entonces esta voy a llamar que Y va a ser en esta dirección. La fuerza 1 no tiene componente en Y, la fuerza 2 va a tener una componente que va hacia abajo, la fuerza R tiene una componente que va en dirección de Y, y la fuerza P no tiene componente. Entonces por eso tenemos la fuerza 2 por el seno del ángulo más la reacción. Entonces, como vemos, tenemos esta fuerza 1, esta fuerza 2 y esta reacción. Tenemos tres incógnitas y solamente tenemos dos ecuaciones. Nos hace o tenemos que encontrar de alguna manera una ecuación adicional. Bien, pasemos entonces a mirar lo que es la compatibilidad de deformaciones. Entonces simplemente lo que nos tenemos que ver es cuál es el efecto de los desplazamientos cuando se descomponen en la dirección de los ejes longitudinales. Entonces lo que vamos a hacer es mirar cuáles son los movimientos que puede tener la estructura. Con base en esos movimientos y desplazamientos, entonces miramos cuáles son los efectos internos que ella sufre. Entonces en principio la estructura va a tener un desplazamiento o puede tener un desplazamiento horizontal. Como estamos en el principio de desplazamientos pequeños, entonces este cambio en este ángulo, digamos que puede ser despreciable. Digamos que el hecho de llegar desde el punto A hasta el punto A', las deformaciones, o al menos la comparación de este desplazamiento con relación a la longitud del elemento es muy pequeña. Estamos hablando de milímetros cuando estamos teniendo en cuenta que la longitud es de varios miles. Entonces por esa situación no hay ninguna influencia. Ya otra situación se presenta cuando estamos trabajando en elementos de grandes deformaciones, en donde ya sí ese cambio de ese ángulo, ese cambio de la longitud, sí presenta cambios en las fuerzas internas. Entonces, en este caso vamos a estar estableciendo que son deformaciones pequeñas.
Entonces, ¿qué implica la compatibilidad de deformaciones? Nosotros aplicamos lo que es el desplazamiento, y luego lo descomponemos en la dirección longitudinal de nuestros elementos. Entonces, para este elemento, digamos, aplicamos un desplazamiento horizontal, y eso quiere decir que lo que se alarga del punto A al punto A' es lo que se va a deformar el elemento 1. Por eso entonces aparece en esta dirección, que este va a ser el mismo ángulo, o es como si estableciéramos esta deformada. El ángulo θ sería igual para los dos elementos, o sea que este sería también, digamos, podemos establecer que este es el mismo ángulo θ para nuestro elemento. Entonces, lo que va desde el punto A hasta el punto A' es la deformación axial que va a tener nuestro elemento 1. Esta deformación o este principio de este desplazamiento lo voy a proyectar entonces en la dirección longitudinal de mi elemento. Entonces, cuando yo proyecto en esa dirección, por eso en dirección desde el punto A', la forma que afecta al elemento 2 va a ser como ese delta x coseno del ángulo. Entonces, cuando yo aplico este desplazamiento horizontal, se produce una deformación igual a delta x en el elemento 1 y una deformación delta x por el coseno para el elemento 2. La forma en que obtenemos el desplazamiento en el elemento 2 es simplemente proyectar esta deformación horizontal en la dirección longitudinal de nuestro elemento. Miremos como otro ejemplo de lo que sería la compatibilidad de deformaciones. Supongamos que tenemos una estructura, una cercha, puede ser de un puente, en la cual confluyen 3 barras a un rodillo, y yo quiero determinar cuál es el efecto de este desplazamiento horizontal, cuál es el efecto en la barra 1, y esa es la compatibilidad de deformaciones, encontrar cuál es la incidencia de esas deformaciones en las barras que están afectadas por ese desplazamiento. Entonces, miremos cuál es nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso establecemos la barra 1 y luego estas otras dos barras que llegan o van a estar afectadas por ese desplazamiento delta. Aplicamos el desplazamiento impuesto y quiero mirar cuál es el efecto en la barra 1. Entonces, simplemente ese desplazamiento impuesto lo voy a proyectar en la dirección longitudinal de mi elemento. Entonces, simplemente trazamos perpendiculares al eje longitudinal. Entonces, a partir del punto inicial del desplazamiento y el punto final del desplazamiento, voy a trazar unas perpendiculares al eje longitudinal. Entonces, lo ubicamos al principio y al final del desplazamiento. Y luego, ya sea que alarguemos o acortemos nuestro elemento en cuestión. Entonces, simplemente, como vimos que esta era la paralela por el punto inicial, esta era la paralela por la perpendicular al eje longitudinal por el punto final, entonces simplemente la distancia que existe entre esas dos perpendiculares va a ser el efecto que se va a presentar en nuestra barra. En este caso, el punto inicial, al menos al hacer una incidencia de este desplazamiento impuesto, lo que hace la barra 1 es, se tiene que alargar esta distancia para poder llegar hasta este punto final. Digamos, si este fuese nuestro punto final. Entonces, esa es la compatibilidad de deformaciones. Miramos qué pasa con la barra 2, esta barra que es vertical. Lo que hacemos es, trazamos el desplazamiento impuesto. Una vez por el desplazamiento impuesto, trazamos perpendiculares al eje longitudinal desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso, digamos, las paralelas coinciden. Eso quiere decir que no hay efecto. O sea, el hecho de nosotros desplazar nuestra estructura desde este punto hasta este punto
no hay ningún efecto axial para la barra 2, simplemente ella se mueve hasta ese punto. Y dijimos que no hay efecto porque al trazar las perpendiculares a la longitudinal desde el desplazamiento inicial y el punto final, estas perpendiculares coinciden, entonces no hay ningún tipo de desplazamiento. O sea, es decir, no hay efecto de desplazamiento en la barra 2 porque el desplazamiento es perpendicular a ella. Recuerda que solamente estamos en este caso tomando en cuenta deformaciones axiales. Miremos qué pasa con el desplazamiento en la barra 3. Miramos el desplazamiento perpendicular, el desplazamiento que le tenemos impuesto. Trazamos perpendiculares desde el punto inicial y el punto final del desplazamiento, perpendiculares al eje de nuestra barra. Trazamos perpendiculares, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra barra, para realizar este movimiento desde el punto inicial hasta el punto final, la barra tiene que sufrir un acortamiento, o sea, tiene que llegar desde acá hasta acá para poder llegar a este punto. Entonces, el efecto es el que se presenta en la distancia que forman estas dos perpendiculares en color azul. Entonces, el efecto de desplazamiento en la barra 3 va a ser un acortamiento. Entonces, en la barra 1 va a ser un alargamiento. Recordemos que fue el alargamiento de esta barra al trazar las perpendiculares. Este fue el alargamiento y para esta va a ser un acortamiento. Bueno, de la misma manera entonces podríamos nosotros establecer, en el caso de que en nuestro ejemplo inicial en el punto A no tuviésemos ningún tipo de rodillo, podemos también entonces establecer cuál sería la compatibilidad de deformaciones en caso de que se presentase un desplazamiento perpendicular. Recordemos que nuestra estructura inicialmente solamente contaba con un desplazamiento horizontal. Miremos qué pasa si nosotros quitamos este rodillo, simplemente para ver cuál es el efecto de un desplazamiento vertical, cuál sería el efecto en cada una de las barras. ¿Esto para qué se hace? Porque como necesitamos conocer una condición adicional para poder resolver nuestro sistema, entonces esta podría ser una condición, que la deformación en el vertical en el punto A debe ser igual a 0. Entonces, si miramos cuál sería el efecto en las fuerzas o qué es lo que se requiere para que en las fuerzas internas se produzca un desplazamiento igual a 0. Entonces, para eso es que estamos haciendo nosotros esta compatibilidad de deformaciones vertical o tomando en cuenta este delta Y. Entonces, nuevamente miramos cuál es el desplazamiento que estoy yo asignando, que sería desde el punto A hasta el punto A'. Trazo desde el punto inicial y el punto final perpendiculares a cada una de las barras. Entonces digamos que la perpendicular a la 1 sería desde aquí sería la misma perpendicular, no hay distancia, entonces el efecto de delta Y en el elemento 1 es que no hay ningún cambio. Trazo perpendiculares a la barra 2 y esta distancia sería el efecto que se produce debido al desplazamiento vertical. Entonces en este caso la deformación en la barra 2 debido al desplazamiento en Y, por eso tengo su índice 2Y, la deformación axial de la barra 2 debido a Y va a ser delta Y seno de teta, o sea el efecto de este delta Y. Entonces, por último, encontramos cuál van a ser la relación de fuerzas y desplazamientos. Usualmente miramos que las fuerzas son proporcionales o los desplazamientos son proporcionales a las fuerzas, simplemente por un valor de rigidez, trabajando con la ley de Hooke, que es uno de los
principios que siempre o usualmente utilizamos en nuestros elementos, que tienen una proporcionalidad o son linealmente elásticas hasta cierto nivel. Entonces, si conocemos las deformaciones y conocemos la rigidez, podemos encontrar lo que serían las fuerzas. Bueno, entonces ya lo que nos queda es poder resolver nuestro problema. Mire que en este caso es independiente si son fuerzas o desplazamientos, si es un método de flexibilidad o un método de rigidez. Las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y las ecuaciones fuerza-desplazamiento son independientes de cuál metodología nosotros vamos a utilizar. Siempre las tenemos que hacer. Lo único que van a cambiar entonces esos métodos de rigidez y de flexibilidad es cuáles van a ser esas estrategias de solución, cuáles son las estrategias de solución que nosotros estamos abordando, qué implica manipular las ecuaciones, o sea, de qué manera vamos nosotros a manipular las ecuaciones para resolver nuestro problema, ya sea que nosotros queramos encontrar fuerzas o queramos encontrar desplazamientos. Esa es lo que varía los métodos de flexibilidad o rigidez. Si yo me quiero ir por el método de flexibilidad, entonces tengo que manipular estas ecuaciones de tal manera que la primera variable que resuelva sea de fuerzas. Si me voy por el método de rigidez, entonces lo primero que yo voy a resolver van a ser desplazamientos. Entonces, para manipular estas ecuaciones vamos a realizarlo mediante dos métodos. Método de rigidez, en el cual nuestras ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad de deformaciones y de fuerzas y desplazamiento las vamos a dejar en función de los desplazamientos. Entonces vamos a estar hablando de la indeterminación dinámica. O sea, todas las ecuaciones van a quedar en función de los desplazamientos porque esa es la primera variable que nosotros vamos a resolver, y una vez encontrados los desplazamientos, al final vamos a determinar lo que son las fuerzas. Si nos vamos por el método de flexibilidad, todas las ecuaciones, nuevamente, equilibrio, compatibilidad de formaciones y relaciones fuerza-desplazamiento, las vamos a dejar en función de las fuerzas. Vamos a estar hablando de la indeterminación estática. Encontramos las fuerzas y al final vamos a encontrar lo que son los desplazamientos. Bien. ¿Cómo es el método de rigidez? El paso 1, ya lo vimos, satisfacer las ecuaciones de equilibrio, es decir, teníamos nuestras ecuaciones de cargas en función de las incógnitas. Recordemos que P eran las cargas aplicadas, F eran las fuerzas desconocidas. Hacíamos una compatibilidad de deformaciones, mirábamos que las deformaciones internas de cada elemento las dejábamos en función de los desplazamientos que estaban aplicados, y las relaciones fuerza-desplazamiento. El segundo paso entonces va a ser sustituir o manipular estas ecuaciones de tal manera que nosotros podamos eliminar de nuestras ecuaciones todo lo que sea fuerzas y que todo quede en función de desplazamientos. Entonces, en el primer paso es simplemente despejar las deformaciones internas para que queden en función de los desplazamientos. Esta ecuación simplemente la sustituimos en la relación de fuerzas-desplazamiento. ¿Para qué? Para que las fuerzas que son desconocidas queden en función de los desplazamientos. Una vez que tenemos estas fuerzas en función de los desplazamientos, las llevamos a las ecuaciones de equilibrio. Simplemente sustituimos estas fuerzas que están en función para que quede las cargas que son conocidas, las cargas que están aplicadas en función de los desplazamientos. Al final lo que vamos a obtener nosotros es un sistema de unas cargas aplicadas, unos desplazamientos que son unas incógnitas, multiplicado por unos coeficientes, que esto es lo que vamos a llamar nosotros la matriz de rigidez. Y ya por último, conocidos los desplazamientos, podemos encontrar lo que son las fuerzas.
Miremos cómo se manipulan estas ecuaciones, o viéndolo gráficamente, cómo fueron cada uno de estos pasos. Ecuaciones de equilibrio, entonces simplemente dejamos todas estas ecuaciones en función de lo que es conocido. Entonces, en función de lo que es conocido es esto. Entonces, de acá lo que tenemos nosotros es que las cargas van a ser iguales o van a estar en función de las fuerzas desconocidas, que sería esta primera parte de acá. En esta segunda simplemente tenemos que nuestras deformaciones van a estar en función de los desplazamientos, y en esta que tenemos que las fuerzas van a estar en función de las deformaciones. Entonces, de acá despejamos de estas dos ecuaciones de fuerza de desplazamiento, despejamos cada uno de cada una de estas deformaciones internas. Acá dejamos que estas deformaciones internas en función de estas fuerzas. Esta deformación la llevamos a esta ecuación de compatibilidad. Entonces ya de esa manera dejamos que delta x va a estar en función de la fuerza 1, dado que en este caso E1 es igual a la fuerza 1 entre K1. Si yo llevo esta ecuación a esta ecuación de acá, que va a ser en el paso 2, nos queda que F1 entre K1 va a ser igual al desplazamiento en X. Entonces en esta parte nos queda que las fuerzas van a quedar en función de los desplazamientos. Ya nos quedaron las fuerzas incógnitas en función de los desplazamientos. Y como ya tenemos en este caso la fuerza en función del desplazamiento, la podemos volver a llevar a la ecuación de equilibrio para poder determinar cuál va a ser el valor de nuestro desplazamiento. Ustedes van a realizar los pasos y van a llegar a esta respuesta. Entonces, una tarea es resolver las ecuaciones. Y determinar la reacción que aparece en el apoyo A. Entonces, esa sería la estrategia para poder resolver el método de rigidez. Ahora vamos a mirar el método de flexibilidad. Nuevamente, paso 1. Tenemos que resolver o satisfacer las ecuaciones de equilibrio. Son las mismas del método de rigidez, o las que vimos en principio. Compatibilidad de deformaciones. Relación por el desplazamiento es lo mismo. ¿Dónde empieza a variar el método? En que necesitamos seleccionar una estructura primaria. En este método de flexibilidad nosotros siempre necesitamos encontrar una estructura redundante. Y el número de estructuras redundantes va a estar asociado al grado de indeterminación estático. Como vimos, el grado de indeterminación estático, GIE, era igual al número de reacciones menos el número de ecuaciones. En este caso teníamos dos ecuaciones de equilibrio, teníamos 3 reacciones, entonces el grado era 1. Entonces necesitamos conocer una estructura adicional para poder solucionar el sistema. Entonces vamos a dividir la estructura en dos. En una en la cual van a estar las fuerzas primarias, es decir, las fuerzas que están aplicadas. Estas fuerzas primarias son aplicadas. Y una estructura redundante que está asociada a las reacciones. Luego el paso 3 simplemente
En cada una de estas dos estructuras dejamos las fuerzas en función de las cargas conocidas, en este caso la carga P y la reacción. Luego el paso 4 dejamos las deformaciones internas en función de las cargas externas. Luego aplicamos la ecuación de compatibilidad, que va a ser cuál es el desplazamiento que obtenemos en la estructura primaria con las cargas aplicadas, cuál va a ser el desplazamiento que obtenemos nosotros de nuestra estructura aplicando solamente las reacciones. En este caso nosotros conocemos el desplazamiento, o sea, cuando aplicamos estas fuerzas más lo que ocurre en el desplazamiento, eso de el desplazamiento de la redundante, siempre va a aparecer un desplazamiento que nosotros conocemos. Igualamos la suma de desplazamientos en la reacción de las redundantes, es decir, este desplazamiento nosotros lo conocemos con anterioridad. Y se resuelve el sistema para las reacciones. Luego, conocido el sistema redundante, nos vamos al paso 3 y obtenemos lo que son las fuerzas y posteriormente el desplazamiento. Miremos cómo sucede o cómo se resuelven estas ecuaciones. Tenemos el paso 1, son las ecuaciones de equilibrio, no varían. En este caso, las ecuaciones de compatibilidad tampoco varían, son las mismas. Igual que la relación fuerza-desplazamiento, solo que para este caso lo vamos a mirar desde el punto de flexibilidad, es decir, las deformaciones internas van a ser igual a la flexibilidad por la fuerza, pero es básicamente la misma relación en la cual teníamos que la fuerza era igual a la rigidez por el desplazamiento. El paso 2 es establecer la redundante. Entonces, esta era nuestra estructura inicial, la cual solamente tenía este desplazamiento en X y que acá teníamos una reacción en el punto A. Como el grado de determinación es 1, el grado de determinación externo es igual a 1, entonces tenemos que escoger una ecuación adicional. Al escoger una ecuación o una estructura adicional, lo que hacemos es eliminemos ese número de reacciones que me hacen el sistema hiperestático. En este caso voy a eliminar esta fuerza R y solamente dejo la estructura con las cargas aplicadas, que esa sería mi estructura primaria. La estructura solamente tiene la carga P y cuando yo aplico esta carga P se me puede presentar que este punto A pase a este otro punto A', entonces puedo tener un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Pero esa no es mi estructura, es simplemente la estructura primaria que yo estoy eliminando la reacción. La estructura redundante va a ser aquella estructura en la cual estoy aplicando únicamente la reacción que eliminé. Entonces, yo tenía esta reacción que está aplicada en el punto A. Entonces, cuando yo aplico esta reacción en el punto A, esta fuerza lo que me va a producir es un desplazamiento vertical y posiblemente un desplazamiento horizontal. ¿Cuál va a ser mi ecuación de condición? El desplazamiento de condición va a ser igual que el desplazamiento debido a la estructura primaria más el desplazamiento debido a la estructura redundante es conocido. ¿A qué es igual? ¿Cuánto debe ser el desplazamiento en mi estructura inicial en este punto? ¿Cuánto debe ser del taller? 0. Porque el punto A va a ser un rodillo. No puede haber desplazamiento vertical. Entonces, por eso es que la ecuación de condición es una ecuación en donde yo conozco cuál es el desplazamiento. Si yo elimino esta reacción es porque conozco el desplazamiento que está presente ahí. Entonces, mi ecuación de condición va a ser es
que el desplazamiento que se genere aquí verticalmente en la estructura primaria más el desplazamiento vertical que se me genere acá en mi estructura redundante debe ser igual a 0, porque en la estructura inicial este punto solamente puede ser horizontal. No utilizo el desplazamiento horizontal porque yo no lo conozco, no puede ser una ecuación de condición. Realizo el paso 3, el paso 4, el paso 5 en cada una de las estructuras, tanto primaria como redundante, es decir, esta fuerza la cambio y la reemplazo en la ecuación de compatibilidad, tanto para la estructura primaria como para la estructura redundante. Es decir, para esta estructura primaria yo debo establecer cuáles son las ecuaciones de equilibrio, para esta estructura redundante también debo establecer cuáles son las ecuaciones de equilibrio, así como las de compatibilidad de deformaciones. Resuelvo para las dos, resuelvo cuál va a ser nuestra ecuación de condición, entonces simplemente obtengo cuál es el desplazamiento de la estructura primaria, cuál es el desplazamiento de la estructura redundante. Una vez que resuelva esa ecuación de condición, ya puedo determinar cuál va a ser el valor de la reacción. Entonces, como tarea también es resolver las ecuaciones y obtener el delta en X. Bien, en la próxima sesión estaremos mirando también un poco más de lo que es el método de flexibilidad, ya cuando tenemos otros elementos que están sometidos a fuerzas de flexión.